La Pascua, el pacto de vida eterna. Ya hemos terminado esta semana una segunda impresión de la tercera edición del libro de la Pascua cristiana. Es decir, que si usted quiere, eh, si quiere una copia de este libro, está en inglés, se lo podemos enviar una copia impresa. En español, este libro está traducido, está en el sitio de la verdad de Dios, está este libro traducido. Y aquí está explicando solamente que se manda directo desde la compañía publicista. Ahora, voy a también mencionar otro libro. Algunos de ustedes quizás no lo tengan, o otros quizás sí lo tengan, pero este libro también está ya traducido al español en el sitio de la verdad de Dios. Este libro es una armonía de los evangelios. Este libro es esa armonía de todos los evangelios de Cristo. Bueno, vamos a ver un poquito de las noticias de lo que está sucediendo en el mundo. Hemos tenido algunas buenas noticias. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos rigió que no pueden quitar a Donald Trump de la boleta electoral en ningún estado. Así es de que eso son buenas noticias. No sabemos cómo van a suceder las elecciones aquí en los Estados Unidos este año, pero hay muchas personas que están diciendo que esta va a ser la elección más crítica en la historia de los Estados Unidos como país. Ahora, recordemos que también hace un par de semanas también les dije acerca de los grandes billonarios como Jeff Bezos, Leon Black, James Diamond y la familia Walton. Ellos vendieron 11 billones de sus acciones. Y en las últimas 2 semanas, el precio del oro ha incrementado por $200. Incluso subió más de eso si nos vamos un poquito más atrás. En el precio estaba en 1864, una onza de oro. Ahora, eso es una de las cosas que yo estoy monitoreando casi todos los días, porque esto me dice qué es lo que está sucediendo en el mundo financiero. Y vemos desde 1864 y llega ahora a 2186. Son casi $400 o es un 20% de incremento en el precio del oro. Así es de que recuerden, todas aquellas personas que saben lo que está sucediendo, como estos elite, ¿verdad? Ellos saben qué es lo que va a suceder antes que suceda. Entonces las cosas que ellos llevan a cabo, saben, están prácticamente con sus acciones diciéndonos lo que va a hacer, lo que va a suceder. Y no sabemos en realidad todo lo que va a saber, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchísima deuda aquí en los Estados Unidos, con toda la deuda del gobierno, de los estados, de las compañías, la deuda individual de las personas, es algo casi imposible de sortear. Y también, como mencionamos la semana pasada, la tasa de desempleo acá en los Estados Unidos en realidad está más como en el 25%, ¿verdad? Y, había un reporte que decía que estaba como en 24.9%. Si usted usa el método que se usaba desde 1988, ahora están diciendo que está como en 4%, 5%, pero en realidad no es mucho más. Porque lo que estamos nosotros ahora enfrentándonos, por un lado, tenemos inflación y por el otro tenemos una depresión. Y quizás podamos tener una recesión inflacionaria que podría ser quizás el peor caso de todos. Ahora, otra cosa aquí en las noticias que tenemos que cubrir. La, eh, ya está la vaca, la ternera roja, ya está lista para sacrificarla en Israel. Ahora, el problema que se tiene es que no está el templo todavía. Tienen que hacer un altar para poder sacrificar, ¿verdad? Esta ternera roja y tiene que ser sacrificada
tiene que ser sacrificada esta vaca, ¿verdad? Y usar para la limpieza, para la purificación de esto. Y tiene que ser quemada totalmente a cenizas. Y supuestamente estas cenizas son las que limpian. Vamos a ver qué pasa con eso. En otras noticias, tenemos que poner atención a lo que está sucediendo acá en los Estados Unidos concerniente a la inmigración. La administración del presidente Biden admitió que están dándoles boletos de avión a 320,000 inmigrantes secretamente a los Estados Unidos. Y esto está hecho deliberadamente. Muchas personas no se dan cuenta que esto es por la mano de Dios. Mucha gente no se da cuenta que esto, lo que está sucediendo es porque todos aquellos que se llaman cristianos y los líderes cristianos y todos los líderes gubernamentales y los líderes del sistema de educación, ellos son los instrumentos de destrucción porque ellos están rechazando al verdadero Dios. Ahora, también yo vi una entrevista con Elon Musk donde estaban hablando acerca de la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial va a ser realmente un problema mayúsculo, porque están tratando de crear robots que van a ser muy cerca a los humanos. Ahora, el problema que vamos a tener con esto es que ellos no tienen ningún libre albedrío, no tienen tampoco ninguna conciencia de lo bueno, de distinguir lo bueno de lo malo, y no conocen absolutamente nada acerca de Dios o de la Biblia o de las leyes de Dios. Entonces, ¿qué es lo que van a estar haciendo? Están creando Frankenstein miniatura, ¿verdad? Para controlarlos. Así es de que esto se está poniendo peligroso. Elon Musk dijo en su entrevista que la única manera en la cual podemos controlar la inteligencia artificial es teniendo una moralidad absoluta. Pero, quién es el único que tiene moralidad absoluta? Solamente Dios. Entonces la pregunta para Elon Musk, ¿quién es, quién es el que va a poner esta moralidad absoluta? ¿Quién la va a establecer? ¿La vas a establecer tú, Elon Musk? ¿Quién la va a aceptar? ¿Quién la va a creer? ¿Por qué? Porque cada persona tiene moralidad selectiva, a menos que estén siguiendo a Dios. Y el, el mundo no lo va a hacer, no se va a someter a Dios. Ahora, eh, ahora, esto es otro asunto en las noticias. El primer día de la semana, ¿qué les dije antes acerca del calendario en Europa? 37 países con 4 billones de personas comienzan la semana o comienzan el calendario en el domingo. Y es como el calendario que tenemos el día de hoy todos nosotros. Pero 160 países con 3.3 billones, su calendario comienza en un lunes. Porque nosotros hemos oído la frase, ¿verdad? El fin de semana. Bueno, entonces, ¿cómo se llega a esa frase del fin de semana cuando nosotros sabemos que el séptimo día es el final de la semana, es el sábado, y el domingo es el principio de la semana? Pero ahora están cambiando el calendario, como en Europa y como casi todas las corporaciones, para cambiar y poner en el calendario como si el domingo fuera el séptimo día de la semana, de acuerdo con este calendario. Ahora, hay un movimiento también en Europa para que todo mundo tenga el domingo libre, libre de trabajo, que todo esté cerrado, que también entonces va a ser el comienzo de esas leyes de guardar el domingo y atacar el sábado. Así es de que esperemos un poco más, eso va a llegar. Hay muchas cosas que están sucediendo. Mi mensaje el día de hoy está titulado La Pascua, el pacto de vida eterna. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender acerca de la Pascua y todas las cosas acerca de la palabra de Dios, pero en particular acerca de la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua es el punto en donde Dios comienza a tratar con cada una de las personas en lo individual.
Ahora, sabemos en Apocalipsis 13:8, donde dice que es el Cordero de Dios, muerto desde la fundación del mundo. Entonces nosotros tenemos que ver lo siguiente. La Pascua es establecida desde la creación de los cielos y la tierra, el sol, la luna, etcétera. Y es interesante, vamos a proyectar un poquito hacia adelante, de cómo el día de hoy los judíos guardan la Pascua en el día 15 del primer mes, no en el día 14 del primer mes. Y para Pentecostés, ellos empiezan a contar desde el día incorrecto, así es de que su celebración de Pentecostés o celebración de los primeros frutos es en el día incorrecto. Ahora, ¿qué sucede cuando las personas hacen cosas en el día incorrecto? Pierden entendimiento. Y es muy interesante cuando analizamos lo que han hecho los judíos, porque ellos no aceptan a Jesús como el Mesías. Ahora, el, el día correcto de la Pascua y de la fiesta de panes sin levadura, también la cuenta para Pentecostés, ¿verdad? La cuenta correcta nos dice acerca del plan de Dios para toda la humanidad. Y si no lo guardamos en el día donde Dios dice, en el día que Dios dice, entonces no vamos a entender. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de los días santos que tiene Israel? Que tenemos el día de hoy también en el cristianismo tradicional, los días paganos, ¿verdad? ¿Qué dice en Amós 5? Dice, tus fiestas las aborrece mi alma y aborrezco sus fiestas. Pero todo el mundo le dice a Dios, pero mira Dios, mira qué buenas personas somos, ¿verdad? Mira cómo nos divertimos con los niños, pintamos los huevos, ¿verdad? Y comemos chocolates y tenemos estas canastas y todos están buscando los huevos escondidos y se juntan con el papá y la mamá y pintan los huevos y todo y se ven muy bonitos. Y la gente cree que es algo bueno porque eso une a la familia, ¿no es algo maravilloso? Dice, no, lo que está sucediendo es que están sacando a la familia, apartándola de Dios. De la misma manera con la Navidad, con los otros días de este mundo. Pero dice en Isaías 1, Dios dice, yo aborrezco sus sábados y sus fiestas. Ahora, vamos a ver al- a la verdadera conexión de Dios a su pueblo. Porque de eso se trata la Pascua. Y también vamos también a ver cómo es que la Pascua es tan importante porque va hacia atrás en la historia y también hacia adelante en la historia, porque es lo que podríamos llamar todo el espectro o la pieza central de todo lo que Dios está llevando a cabo para que los hombres y las mujeres puedan estar en contacto con Dios, porque no hay nada más grande que esto. ¿Acaso hay algo más grande que poder recibir de Dios su Espíritu Santo? No. Y como escuchamos en el otro mensaje, ¿verdad? Con el otro anciano, Dios no se lo ha dado a los sabios. Yo me pregunto, ¿verdad? ¿Qué diría Elon Musk si pudiéramos sentarnos con él, ¿verdad? Y decirle, bueno, estás en lo correcto, tenemos que tener moralidad absoluta, pero el problema es quién lo va a llevar a cabo. Porque si queremos moralidad absoluta, tenemos nosotros que venir a Dios, porque solamente Dios tiene moralidad absoluta. Y comienza con los 10 mandamientos. Y para poder tener contacto con Dios, comienza con la Pascua, o lo que conocemos el día de hoy como el sacrificio de Cristo. Vamos a, vamos a continuar aquí después.
vamos a continuar hablando acerca de la Pascua, el pacto de vida eterna. Bueno, vamos a continuar aquí con el mensaje del día de hoy, la Pascua, el pacto de vida eterna. Ahora, muchas veces leemos la Biblia y no nos damos cuenta de muchas cosas que están ahí que son muy importantes porque estamos viendo a otra cosa. Así es de que vamos a continuar aquí donde nos quedamos la vez pasada, en Apocalipsis 13:8, de que el Cordero de Dios, desde que fue inmolado, ¿verdad? Desde la fundación del mundo, sacrificado desde la fundación del mundo. Esto ya fue planeado desde hacía mucho, mucho tiempo. Y esto no había sido revelado como lo conocemos ahora, ni siquiera al apóstol Pablo, sino hasta mucho después ya en su ministerio. Ahora, hay algunas cosas que más o menos a la mitad de sus ministerios fueron reveladas a él, pero aquí, en algunas de las últimas cosas que él escribió, nos muestran que todas las cosas que Dios tiene en su palabra ha venido de Dios. Y que como dijo Jesús, dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Entonces vamos a Tito 1. Y por supuesto, los primeros versículos de cualquier epístola de Pablo nos dan la introducción de que esto viene directamente de Dios el Padre y de Jesucristo. Precisamente es por eso que es importante. Y sabemos las cosas que son importantes y que las podemos entender si es que le creemos a Dios, si obedecemos a Dios y lo amamos. Y tenemos que recordar estas tres cosas siempre: creer, obedecer y amar. Tito 1, versículo 1. Pablo, un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo. Ahora, esto está hablando acerca de Dios el Padre. Dice, de acuerdo a la fe del elegido de Dios y al conocimiento de la verdad que está de acuerdo a la santidad. Ahora, este versículo nos dice muchísimo de las cosas que Dios quiere y de las cosas que Dios está llevando a cabo. Pongamos atención en el versículo 2. Porque esto no fue revelado inmediatamente, sino hasta un poco después en el ministerio de Pablo, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, quien no puede mentir, prometió antes de las eras del tiempo. Ahora, nosotros estamos viviendo en esta era que estamos ya muy cerca del fin de la era, de esta era de los hombres en el mundo. Pero vamos a poner atención en el versículo 3. Dice, pero la reveló en su propio tiempo establecido en la proclamación de su palabra. ¿Por qué? Porque está esto se encuentra en su palabra. Y eso es lo que vamos a examinar el día de hoy. Y vamos a examinar algunas cosas que quizás vamos a preguntarnos, ¿cómo es que eso nunca lo vi antes? Bueno, vamos a verlo. Versi- Dice, con la cual, continuando en el versículo 3 de Tito 1, con la cual fui confiado de acuerdo al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Ahora vamos un par de páginas atrás a Segunda de Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1 y versículo 6. Dice, por esta razón te aconsejo, le aconseja a Timoteo, que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Ahora, recibir el Espíritu Santo de Dios es el regalo más grande que jamás podremos recibir en nuestra vida. Es la razón por la cual Dios quiere que se haga todo de acuerdo a su palabra, cuando estamos siendo guiados a través de su Santo Espíritu. Versículo 7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de mentalidad sana. Y este versículo nos dice mucho, mucho acerca de esto. Y si queremos aprender acerca de esta mente sana, empiece con el libro de Proverbios. Porque después cuando llega usted al Nuevo Testamento,
esta mente sana, es entender las cosas de la manera de Dios, no de nuestra propia manera. Versículo 8. Por tanto, no deberías estar avergonzado del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino colectivamente sufre conmigo por amor al Evangelio, de acuerdo al poder de Dios, quien nos ha salvado y llamado con un llamamiento santo. Es un llamamiento directo de Dios. Y tenemos que entender ahora esto con la Pascua, porque Dios está tratando directamente con cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y Dios nos ha dado el engendramiento de su Espíritu Santo para que podamos ser hijos e hijas de Dios y vivir en su reino para siempre. Y vamos a ver un poquito más adelante, porque vamos a poner unos clips acá, algunas fotos del universo, del telescopio James Webb, y es algo impresionante lo que van a mostrar esas fotos. Dice que nos ha llamado con un llamamiento santo, versículo 9, no de acuerdo a nuestras obras, sino de acuerdo a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús. Y pongamos atención a esta frase, dice, antes de las eras del tiempo. Ahora, como ya dijo Norbert en el mensaje anterior, vamos a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Dios no ha llamado a los sabios, no ha llamado a los poderosos, no, sino nos ha llamado a nosotros. Ahora, pensemos en lo grandioso que esto es, que incluso la gente más inteligente del mundo, a pesar de que lleguen cerca de algunas cosas, ahora yo pienso que una de las personas más notables, más inteligentes en este mundo, es esta persona, Victor Davis Hanson. Él tenía mucho más sentido común, mucho más entendimiento que los otros comentaristas en la televisión. Ahora yo no sé qué tanto creía en Dios, nunca nos dijo, pero de la manera en que habla, parece como si tomara muchísimas cosas de la palabra de Dios. Pero aún en eso, hay personas que vienen y llegan cerca, pero llegar cerca es solamente efectivo hasta cierto punto, porque lo que Dios ha hecho, Dios nos da una revelación. Ahora, una revelación significa lo siguiente: con su espíritu, combinado con su palabra, que es espíritu y es verdad, nos da entendimiento en el tiempo que Él quiere que nosotros entendamos, para que nosotros podamos tener fe en Él, podamos creer en Él, podamos obedecerlo y podamos amarlo. Y eso es de lo que se trata toda la Pascua, como vamos a ver. Vamos a versículo 9 aquí mismo, 1 Corintios 2. Pero de acuerdo como está escrito, el ojo no ha visto, y esto significa, no lo va a ver usted o simplemente por observación, ni el oído ha oído, ni han entrado al corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Ahora, esto significa que ninguno de los filósofos, y podemos ir a Hechos 17 y ver lo que el apóstol Pablo les dijo a los filósofos. Y estos eran los más sabios en el mundo. Y tenían toda esta sabiduría de Babilonia y Persia y Grecia, y la refinaron y todo. Ellos pensaban que ellos tenían todo el entendimiento con su filosofía, pero no lo tenían. Y el apóstol Pablo les mostró su ignorancia al decirle: yo ya he visto su devoción al Dios no conocido, ¿verdad? Pero aquí está lo que dice: preparados para aquellos que lo aman. Versículo 10, pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en la palabra de Dios, en cómo está establecido ahí, que se relaciona a la Pascua, al sacrificio de Jesucristo?
y también a la salvación, no solamente nuestra salvación, sino la salvación para todo el mundo. ¿Y cómo puede ser eso pasado, presente y futuro? Pero Dios lo va a hacer que suceda. Por- pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Piense usted en esto. ¿Cuántas personas, qué pocas personas en realidad existen que quieren la verdad, que quieren entender la verdad, que aman la verdad, que quieren dedicarse completamente a la verdad, que quieren dedicar sus pensamientos a entender la palabra de Dios, para que podamos acercarnos a Dios, para que cualquier cosa que Dios quiera que nosotros hagamos, que estemos equipados para llevarlo a cabo? Versículo 11. Dice, porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre excepto por el espíritu del hombre, en el cual está en él? Es el espíritu del hombre, dice, la inteligencia de los seres humanos. Dice, en la misma manera, también nadie entiende las cosas de Dios, excepto por el espíritu de Dios. Pueden escribir, pueden estudiar, pueden pensar, como Elon Musk, ¿verdad? Se encontró con un gran principio, ¿no? Para poder controlar la inteligencia artificial tenemos que tener absoluta moralidad absoluta. Eso es cierto. Eso es cierto. El problema es cómo propone traer la moralidad absoluta. Ahora, también alguien me dijo que también la inteligencia artificial suelta espíritus de demonios. Ahora, la Biblia lo pondría de esta manera. La inteligencia artificial va a traer a todo el conocimiento, ¿verdad? Del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, con la filosofía y combinarlo todo con la inteligencia artificial. Y esta inteligencia artificial no tiene conciencia, no tiene ningún tipo de entendimiento del bien y del mal, pero todo va a estar ahí. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Eso va a traer confusión masiva entre todas las personas para poder traer a tantas personas como sea posible para que rechacen a Dios como sea posible. Ahora, vamos a continuar aquí. Versículo 12. Y aquí es lo que nosotros tenemos que entender. Y esto lo entendemos de la palabra de Dios a través de su Espíritu. Pero lo que voy a cubrir el día de hoy lo hemos cubierto antes, pero vamos a ver algunos patrones aquí que tenemos que no hemos examinado de esta misma manera. Pero va a ser algo maravilloso. Versículo 12. Ahora, no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿De dónde viene el espíritu del mundo? El espíritu del mundo viene, el espíritu de todas las personas en el mundo y también el espíritu del engañador, de Satanás el diablo. Dice, sino el espíritu que es de Dios el Padre. Y nosotros tenemos que pensar en esto cuando nosotros estamos contemplando acerca de la Pascua, que estamos nosotros en pacto directo con Dios y que Dios nos está dando su espíritu de Dios el Padre y Jesucristo a nosotros mismos. No, no, no solamente una religión para poder ser mejores personas, no, sino para que nosotros estemos en contacto con Dios el Padre y con Jesucristo y podamos entender la palabra de Dios y poder cumplir el propósito de nuestras vidas. Y eso solamente puede ser comenzar con la Pascua, que es el pacto de vida eterna. Dice, para que podamos, que nos ha dado esto. Ahora vamos a ver algo acerca del pacto. Vamos a Génesis. Génesis 12. Génesis 12. No sé cuántas veces hemos visto esto. ¿Qué tan atrás se va la palabra de Dios? Bueno, no nos dice mucho acerca de antes del diluvio, pero nos dice algunas cosas. Y podemos ir nosotros estudiando paso a paso, comenzando con el Antiguo Testamento, capítulo 12 de Génesis. Ahora, por cada pacto,
empieza con una promesa. Y la promesa es dada para ver si nosotros vamos a responder a esa promesa y seguir a Dios. Entonces, lo primero que tenemos aquí, y de igual manera con nosotros, Abraham, Dios le dijo, ¿qué les dijo? Deja Ur de los Caldeos, deja a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Entonces dejaron a Taré, y después murió su padre, Taré, y Dios le dijo a Abraham, tú ve a donde yo te diga que vayas. Y entonces le da una promesa, y Abraham obedeció. Versículo 1 de Génesis 12. Y el Señor dijo a Abraham, sal de tu país y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que te mostraré. Ahora es exactamente lo mismo con nosotros el día de hoy. Nosotros tenemos que dejar todo en el mundo por causa de recibir la vida eterna. Y la tierra que nos mostrará, será el reino de Dios. Dice, y haré de ti una gran nación, versículo 2, y te bendeciré y haré tu nombre grande y serás una bendición. Ahora, Dios nos está diciendo esto directamente. Dice versículo 3, y bendeciré a aquellos que te bendigan y maldeciré a aquel que te maldiga. Y en ti todas las familias de la tierra serán benditas. Ahora detengámonos un momento ahí a pensar. Todas las familias de la tierra. Esto significa, regresando en el tiempo hasta el día de hoy y también yendo hacia adelante, ¿verdad? Desde la vida de Abraham, ¿verdad? Hasta la vida de Cristo y desde Cristo hacia adelante a la historia de la iglesia y todavía más allá hasta el milenio y el juicio del gran trono blanco. Todo esto. Ahora, ¿cómo es que Dios lo va a llevar a cabo? Comenzando con un hombre. Versículo 4. Entonces Abraham partió, etcétera. Vamos al capítulo 15 de Génesis. Porque aquí está la primera Pascua, Génesis 15. Y vamos a ver lo siguiente, que las promesas de Dios vienen directamente del cielo. Génesis 15, versículo 1. Y después de estas cosas, las palabras del Señor vino a Abraham en una visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será excesivamente grande. Y aquí está, de 85 años de edad. No, perdón, aquí tenía 75. 85 un poquito más adelante. Aquí tenía 75 años de edad Abraham. Ahora, el día de hoy, 75 años de edad, ya es considerado uno que se está llegando ya más al final, ¿no? Pero en realidad Abraham vivió cuántos años más, unos 100 años más de ahí, ¿no? Vivió cuántos, 175 por ahí. Bueno, pero Abraham habló con Dios y estaba viendo a la bendición que Dios le había dado, que él sería una bendición a todas las familias de la tierra. Y entonces le dice el versículo 2, y Abraham le dijo, Señor Dios, ¿qué me darás? Ya que ando sin hijo y el heredero de mi casa es este Eliezer de Damasco. Bueno, eso era cierto, que el, el- el dueño de la casa podría tener, que si no tenía herederos, podía tomar un siervo y hacerlo heredar todo lo que tenía. Entonces, lo que estaba pensando Abraham estaba pensando, ¿cómo vas a solucionar esto de manera física, no? Pero Dios le dijo, después de lo que dijo, ¿verdad? Yo ando sin hijo, versículo 3, he aquí tú no me has dado descendencia, he aquí uno nacido en mi casa, es mi heredero. Y he aquí la palabra del Señor vino al diciendo, este hombre no será tu heredero. Ahora esto nos dice que el plan de Dios no va a ser, no se va a llevar a cabo a través del pensamiento humano, sino de lo que Dios quiere. Y le dijo,
Dijo, este hombre no será tu heredero, sino el que saldrá de tus propios lomos será tu heredero. Ahora, Dios hace posible lo imposible para llevar a cabo su voluntad. Y lo llevó afuera y dijo, y es algo que podemos ver el día de hoy. Les dijo, mira ahora hacia los cielos y cuenta las estrellas, si eres capaz de contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Ahora, en ese tiempo que podía haber algunas estrellas, el sol, la luna, ¿verdad? Pero ahora con estos telescopios avanzados podemos ver galaxias y galaxias, estrellas, estrellas, sin número. Y nos da una ventana hasta la eternidad del tiempo donde Dios ha creado todo esto. Y dice que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Versículo 6. Y creyó en el Señor. Ahora, eso es algo, algo imposible para los seres humanos, creer de esto, pero nosotros tenemos que creerle a Dios. Le creemos a Dios, tenemos que creerle a Dios simplemente porque Él lo ha dicho. Y si Él lo ha dicho, es tan bueno, tan garantizado como si yo hubiera sido hecho. Porque cuando Dios dice que Él nos ha salvado, es, es ya como si hubiera sucedido, pero tenemos muchas cosas que hacer desde ahora hasta la resurrección, ¿correcto? Cierto. Pero le creyó y le fue contado, él se lo contó por justicia. Ahora, después de las promesas, entonces viene el pacto. Y aquí es donde fue hecho el pacto. Todo pacto debe ser sellado con un sacrificio indicando la muerte simbólica de aquel que está haciendo el pacto, entrando en este pacto, siempre. Y vemos esto también está aplica nuestro bautismo cuando lo entendemos. Y esto es lo que es tan importante acerca de esto. Y de que esto sucedió en un periodo de 2 días, el 14 del primer mes y el 15 del primer mes. Y esto lo podemos ver confirmado en Éxodo 13, 430 años después, hasta ese mismo día. Versículo 7. Dice, y él le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para heredarla. Y él dijo, Señor Dios, ¿cómo sabré que la heredaré? Ahora, Dios no lo corrigió por eso, sino que le demostró a Abraham lo que él iba a hacer. Y para hacer la promesa, un pacto. Y cuando esta promesa se afirma en un pacto, es absolutamente eh, amarrada, ¿verdad? Afirmada. Y entonces le dijo el versículo 9, tómame una novilla de 3 años de edad y una cabra de 3 años de edad y un carnero de 3 años de edad y una tórtola y una paloma joven. Y él, y dice, él tomó todos los animales para sí mismos y los dividió por la mitad. Y este es un sacrificio especial. No hay ningún altar, simplemente los animales se cortan exactamente a la mitad y las dos partes son separadas. Ahora, ¿por qué las partes están separadas? Vamos a ver, porque el que está haciendo el pacto, y esto lo podemos verificar en Jeremías 34, el que está haciendo este pacto y está obligándose a las palabras del pacto, camina entre las dos partes. Esto es algo dramático, pero esto es exactamente lo que sucedió aquí. Y vamos a ver cómo, cómo Abraham no caminó entre los animales, solamente Dios. Porque solamente Dios.
puede traer la salvación. De eso es de lo que está hablando aquí. Solamente Dios puede hacer que sus promesas se cumplan. Versículo 11. Y dice, cuando las aves de presa bajaban sobre los cadáveres de los animales, Abraham las ahuyentaba. Versículo 12, y sucedió mientras el sol estaba bajando, que un profundo sueño cayó sobre Abraham. Esto es típico del tiempo cuando Jesús murió, o representativo del tiempo cuando Jesús murió en la cruz. Y Abraham cayó un profundo sueño sobre él. Y este horror de oscuridad, para que él supiera de lo que Dios iba a hacer. Es absolutamente cierto de que iba a tomar lugar. Por eso dice aquí, un horror de gran oscuridad cayó sobre él. Versículo 13, y él dijo a Abraham, debes ciertamente saber que tu descendencia será peregrina en una tierra que no es de ellos, y les servirán y los afligirán 400 años. Ahora, si quiere usted, ¿cuál es la diferencia entre 400 y 430 años? Tenemos una gráfica que le puede mostrar eso. Pero dice también, juzgaré a esa nación que en ellos servirán y después saldrán con gran sustancia. Y esto es lo que sucedió, ¿verdad? La Pascua con Israel y destruir a los egipcios y llevarlos al monte Sinaí después de haberlos hecho cruzar el Mar Rojo. Versículo 15, y tú irás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez. Y esa es la verdad. Él vivió, in- incluso conoció a Jacob, a su hijo y a Jacob también. Dice, pero en la cuarta generación, ellos vendrán de nuevo aquí porque la iniquidad de los amorreos no está aún completa. Ahora, un punto aparte. ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo se tarda Dios en traer su juicio a las naciones cuando pecan? No sabemos, no sabemos, como el día de hoy, no sabemos. Con todas estas cosas que parecen estarse alineando como dominós, ¿verdad? O como bolos de boliche, no sabemos. No sabemos cuándo va a venir la bola de boliche y no sabemos cuántos de estos pinos, ¿verdad? Van a ser derribados. Entonces no sabemos lo que está adelante de nosotros. Pero qué tan llena tiene que estar la iniquidad de los hijos de Israel aquí en los Estados Unidos, tiene que llegar antes de que Dios traiga su juicio. Vamos a tener un poquito de paz entre medio, quizás. Tenemos otras cosas que van a suceder. No sabemos todavía. Pero sucedió, versículo 17, y sucedió cuando el sol bajó, ya era oscuro. Es cuando Jesús fue crucificado y fue puesto en la tumba. Cuando él fue puesto en la tumba, eso garantizó que él iba a estar ahí 3 días y 3 noches y cumplir la promesa que él hizo que él iba a ser resucitado al tercer día, que iba a estar 3 días y 3 noches. Y sucedió que cuando el sol bajó y era oscuro, he aquí un horno humeante. Ahora no sé cómo era esto. A lo mejor era como quizás como un torbellino con una flama, no sé. Y Dios devora las cosas con el fuego, ¿verdad? Dice un horno humeante y una lámpara ardiente pasó entre aquellas piezas. Ahora esa lámpara ardiente era un símbolo de Dios, de que Dios mismo caminó entre esos animales sacrificados, porque era su promesa de Dios y el pacto de Dios. Así es de que, ya que lo hizo Dios, ¿qué tan seguros de que va a suceder esto? Absolutamente. Y dice en el mismo día, versículo 18, el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, yo he dado esta tierra a tu descendencia, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, la tierra de los cineos, ceneseos, cadmoneos y todos ellos. Ahora,
Cuando Abraham ya terminó todo esto, ¿qué fue lo que él vio? Él vio que todo había sido consumido a cenizas. Ahora piensen en qué eso le hizo a Abraham, que después fue llamado Abraham, en su fe y su creencia en Dios. Las promesas vinieron directamente de Dios a él y a su descendencia. Ahora, también sabemos, también sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Cuando nació Isaac. Vamos ahora a Génesis 22. Génesis 22. Y sabemos que Dios le dijo esto y probablemente en el mismo día de la Pascua. No sabemos eso absolutamente, pero es posible. El tiempo parece muy similar porque es donde Dios le dijo a Abraham que tomara a su hijo, a su único hijo, el que él amaba, y que lo ofreciera como una ofrenda a Dios, una ofrenda quemada a Dios. Ahora no sabemos, hasta Hebreos 11, no sabíamos que Abraham había creído que Dios tenía el poder para resucitar a Isaac de la muerte. Y Dios lo hizo con Abraham y con Isaac, el hijo de la promesa. Ahora, hasta aquí, Isaac todavía no era un hombre maduro todavía, porque dice que era un muchacho, ¿no? Y aquí es el lugar, ¿verdad? Es el lugar donde él iba a sacrificar. Génesis 22, versículo 6. Versículo 6. Y Abraham tomó la madera del holocausto y la colocó sobre Isaac, su hijo. Y aquí en este ejemplo, Isaac es un tipo de Cristo. Y la madera es un tipo de la cruz que Jesús iba a cargar también. Y tomó la antorcha de fuego en su mano y un cuchillo, y ambos fueron juntos. E Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío, y él dijo, aquí estoy, hijo mío. Y él dijo, he aquí el fuego y la madera, pero ¿dónde está el cordero para un holocausto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pero pongamos atención en la respuesta de Abraham. Y esta es una lección muy importante para nosotros, porque no importa qué tan difícil sea la prueba, la experiencia que estemos pasando, nosotros tenemos que creer, seguir creyendo en Dios, porque Él dijo que Él lo iba a hacer. Y Abraham dijo, versículo 8, hijo mío, Dios se proveerá a sí mismo de un cordero para un holocausto. Entonces ambos continuaron juntos y vinieron al lugar del cual Dios le había dicho. Y Abraham construyó un altar allí y colocó la madera en orden y ató a su hijo Isaac y lo acostó sobre la madera sobre el altar. Esto nos dice también otra historia, que hay muchas veces que Dios nos va a llevar hasta lo que nosotros pensamos que ya es verdaderamente el límite. Y no sabemos cómo Dios nos va a librar, no sabemos cómo nos va a sacar de esta prueba. Pero aquí está. ¿Qué estaba pensando Isaac? Todo amarrado sobre el altar. No hay nada que diga aquí que haya dicho una palabra a su padre, que se haya quejado con su padre, pero ahí estaba, en el último minuto. Versículo 10, y Abraham estiró su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Y el ángel del Señor lo llamó desde los cielos y dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, aquí estoy. Y él dijo, no coloques tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, viendo que no has retenido a tu hijo, tu único hijo de mí. Ahora, no debemos nosotros de pensar como si fueran cosas extrañas las pruebas por las que pasamos.
cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios el Padre, al crecer, al vencer, al estar desarrollando el carácter de Dios, todos y cada uno de nosotros vamos a llegar a un punto en nuestras vidas donde lo único que podemos decir es, Dios, sálvame, salva mi alma, porque no hay nada más que nos queda. Y eso es exactamente lo que teníamos ahí. Dios va a intervenir. Yo se lo puedo decir por mi propia experiencia y experiencia de muchos otros que conozco, que la palabra de Dios es cierta, las promesas de Dios son ciertas. Todo lo que Él hace, siempre se puede confiar en Dios. Y a veces, Él espera hasta el último instante. Hay personas que están viendo a lo que le está sucediendo a Trump, ¿verdad? Y eso es lo que está sucediendo. No sabemos qué es lo que él va a pasar, ¿verdad? No sabemos qué es lo que lo que va a poder hacer si es que vuelve a ser presidente, pero todo eso va a depender mucho de la gente. Y eso va a depender también acerca de sus propias decisiones. ¿Y qué cosas pueda él hacer? No sabemos. Podemos, podemos ver un ejemplo, ¿verdad? De la historia de los reyes de Israel y de Judá, que si el rey hacía lo que era justo, que Dios lo iba a bendecir. Así es de que tenemos que esperar y ver. Quizás pase, quizás no. Si nuestros pecados son tan malos, no sabemos. ¿Quién sabe? Quizás Dios tome su vida y le quite la vida inmediatamente. No sabemos. Mucho depende de las decisiones del pueblo americano y también del pueblo que todos los ancianos y todas las personas en la iglesia de Dios confían en Dios y vienen a Dios. No va a ser todo al mismo tiempo, no va a ser todos juntos, pero cada uno de nosotros en nuestras vidas, mientras estamos acercándonos a Dios día con día. Entonces aquí está lo que Dios hizo en el último minuto, versículo 13. Y Abraham levantó sus ojos y miró, y he aquí, detrás de él un carnero estaba enredado en un matorral por sus cuernos. Ahora, ¿cómo llegó ese carnero ahí? Bueno, voy a tener que tocar mi campana porque voy a especular. Quizás, quizás Dios creó especialmente ese carnero ahí. Pudo ser. Una pregunta. ¿Acaso Dios especialmente especialmente Dios lo impregnó, una creación especial cuando impregnó a la palabra, a Dios, en el vientre de María, de esa María? Sí, quizás ella haya creado especialmente este carnero. Bueno, y vamos a ver lo, lo que sucedió. Versículo 14, porque ya después Isaac fue relevado como esa ofrenda. Versículo 14, y Abraham llamó el nombre del lugar, el Señor proveerá. Así es hecho como hasta este día. En el monte del Señor será provisto. Así es que nosotros tenemos nosotros también que confiar en Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Ahora vamos a ver cómo esto es absolutamente cierto. Y vamos a ver algunos de los salmos que van a ser paralelos de las cosas que hemos cubierto el día de hoy aquí. Versículo 15. Y el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo la segunda vez y dijo, por mí mismo he jurado. Ahora pensemos en eso. Todas las epístolas en el Nuevo Testamento, también con los 4 evangelios, todos están hablando acerca del propósito del ministerio de Jesucristo mismo. Y estas palabras son dadas por Dios mismo para que nosotros creamos. Y esto es lo grandioso de la palabra de Dios. Todos aquellos que aman a Dios, que guardan sus mandamientos, que confían en Él, que le creen, todos van a entender, pero el mundo nunca va a entender. No van a tener ni siquiera una pista.
Por mí mismo he jurado, dice el Señor, porque has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, tu único hijo, que en bendición yo te bendeciré, justamente como le prometió antes. Entonces tenemos la promesa, tenemos el pacto, y el pacto está seguro, confirmado. De la misma manera con nosotros. Nosotros, si nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Dios, ese es el principio. Dios promete perdonar nuestros pecados, ese es el principio. Entonces somos bautizados y somos unidos al mismo sacrificio de Jesucristo. Y lo que hemos cubierto el día de hoy es un tipo de este sacrificio que iba a suceder, el sacrificio de Cristo. El único, como aquí el único hijo de Abraham era Isaac, y el único hijo amado, el Hijo de Dios, era Jesús. Y dice que en bendición yo te bendeciré y en multiplicación yo multiplicaré tu semilla como las estrellas de los cielos y como la arena la cual está sobre la orilla del mar. Y tu semilla poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu semilla, y, y aquí es una repetición del capítulo 12. Y en tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido mi voz. Ahora vamos aquí a Génesis 26, capítulo 26. Y aquí está Isaac, después de que murió su padre. Dios se le apareció a él, versículo 2, Génesis 26, 2. Y le dijo, y el Señor se le apareció y dijo, no desciendas a Egipto. Ahora, Egipto en un sentido representa el pecado. Y Jerusalén, ¿cómo se refiere? Dice Sodoma y Egipto, ¿verdad? Pero está extendiendo obviamente también a todo el mundo. Y si vemos a Jerusalén el día de hoy, qué desastre. Es tantas teorías de todo. Y un comentario aparte en Jerusalén. Tienen tantos túneles bajo tierra donde estaba el templo, donde está la mezquita de Omar y todo esto. Y si hay un terremoto fuerte, yo me pregunto si todo se va a colapsar, porque al tener todos estos túneles no está muy sostenido ahí. Y dicen que hay millas y millas de túneles bajo tierra. Versículo 2 dice, vive en la tierra en la cual yo te diré, permanece en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y estableceré el juramento el cual juré a Abraham tu padre. Así es de que lo que recibió Isaac fue lo que Dios le había prometido a Abraham y se lo prometió también a Isaac. Versículo 4, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Y estos son los hijos e hijas espirituales de Dios, como dice en Daniel 12:1, dice todos aquellos que son justos van a brillar en el firmamento como el sol, como las estrellas del cielo. Y no dice también Jesús, dice que todos aquellos en el reino van a brillar como el sol. Entonces estas son promesas que son dadas allá, que van a ser cumplidas en el tiempo de la resurrección. Y podemos ver nosotros aquí cómo es que Dios está pensando a futuro. Versículo 5, versículo 4, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Abraham, y pongamos atención aquí, recordemos este versículo siempre que estemos hablando con cualquier protestante. No había que digan que no había ninguna ley hasta el monte Sinaí, desde Adán y Eva hasta el monte Sinaí. No, Abraham fue antes del monte Sinaí, mucho antes del monte Sinaí. Y aquí dice en el versículo 5, porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahí están. Mandamientos, estatutos, leyes, todo de Dios.
Ahora, vamos al libro de los Salmos. Vamos a ver algunos salmos. Vamos al primer salmo, Salmo 1. Porque esto nos dice, en la introducción a los salmos, nos dice de qué se trata en este salmo cortito, el Salmo 1. Y también nos dice cómo debemos nosotros de vivir en el camino de Dios. Ahora, pensemos en todas las promesas que Dios le cumplió a Abraham, Isaac y Jacob, y hasta incluso a David, después a un hombre que fue conforme al corazón de Dios y que se dio a Dios en todo. Versículo 1. Bendito es el hombre que no camina en el consejo de los malvados, ni se para en el camino de pecadores, ni se sienta en la silla del escarnecedor, sino que su deleite es en la ley del Señor. Ahí está el Elón, ahí está la moralidad absoluta. Y, y esto es lo que Dios quiere de nosotros a través de su espíritu y nos da esa fortaleza para que lo podamos llevar a cabo. Dice, y en su ley medita día y noche. Y esto completamente amarra con lo que dice en Hebreos capítulo 10, donde dice que Él lo iba a escribir en nuestra mente y en nuestros corazones. Dice, será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su luz a su fruto, que da a luz su fruto a su tiempo, y su hoja no marchitará, y todo lo que hace prosperará. Eso no significa que no vamos a tener pruebas, sino que si vencemos las pruebas, prosperamos. Los malvados no son así, sino son como el tamo, el cual el viento se lleva. Por tanto, los malvados no se pararán en el juicio, ni pecadores en la congregación de los justos. Va a venir un tiempo donde va a haber una completa separación de todo. Y nosotros también sabemos en el plan de Dios, también habla acerca de deshacerse de Satanás y de los demonios. Y este versículo, en, en cierto sentido, nos dice todo acerca del plan de Dios. Ahora vamos a Salmo 2. Salmo 2. ¿Qué tenemos aquí en el Salmo 2? Tenemos al Mesías. Salmo 2. Dice, ¿por qué las naciones se enfurecen y los pueblos conspiran en vano? Eso es lo que está sucediendo hoy, ¿verdad? Los reyes de la tierra se colocan a sí mismos y los gobernadores toman consejo juntamente contra el Señor y contra su Cristo. Y eso es exactamente lo que vemos activamente el día de hoy. Y lo vemos a través del tiempo. Y así como lo vimos, ¿verdad? Acerca de Nabucodonosor, ¿verdad? Que no fue lo que se le sucedió a él. 7 años. ¿Se imaginan cómo se veía él después de 7 años? Decía que sus uñas parecían, ¿verdad? Como garras de pájaro, ¿verdad? Y su cabello, ¿verdad? Como una bestia. En contra del, del Señor contra su Cristo. Rompamos sus bandas en pedazos. Es como el día de hoy, ¿verdad? No, que dice la gente, no necesitamos a Dios. Lo único que nosotros tenemos que hacer es juntar a toda la gente buena. Pero Elón, ¿dónde está la moralidad absoluta? ¿De dónde viene eso? Solamente puede venir de Dios. ¿Por qué? Porque todos los demás están yendo en contra de Dios. Dice, desechemos sus cuerdas de nosotros. Quien se sienta en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Entonces Él les hablará en su ira y en su furia los aterroriza. Sí, he colocado mi rey sobre Sión, mi montaña santa. Cristo rigiendo el mundo. Ahí está el plan de Dios. Esto es tremendo. Podemos ir a toda la Biblia y ver todo esto. Y esto no viene solamente de estudiar un poquito acá, un poquito allá. No, tenemos que entregarnos a estudiar la palabra de Dios, entenderla y entender su plan y todo lo que Él está llevando a cabo. Versículo 7, declararé el decreto del Señor.
Él me ha dicho, tú eres mi hijo, en este día te he engendrado. Ahí está la promesa que fue dada a Abraham acerca de Cristo. Y como leemos en el primer capítulo del libro de Lucas, que Elizabeth, que era la tía de María, ¿verdad? Lean lo que dice acerca de Dios y lo que entendieron acerca de Dios y lo que estaba sucediendo en sus vidas. Piensen en ello con ambas, Elizabeth y María, porque fue un milagro para ambas. Este día te he engendrado, pídeme y daré las naciones por tu herencia y las partes más lejanas de la tierra por tu posesión. Las romperás como con una barra de hierro. ¿Qué es eso? Son las 7 plagas finales. Aquí están. Dice, y las romperás en piezas como una vasija de alfarero. Versículo 10. Dice, ahora por tanto, sean sabios, oh reyes, sean amonestados, oh jueces de la tierra, sirvan al Señor con temor y regocíjense con temblor. Besen al Hijo, no sea que Él se enoje y ustedes perezcan en el camino, porque su ira puede encenderse en un momento. Benditos son todos los que toman refugio en Él. Así es de que es muchísimas cosas que hemos cubierto aquí, simplemente en estos 2 salmos. Ya nos estamos acercando al final. Vamos solamente a hacer esto, y aquí es donde quiero que pongan aquí mi editor de video, Randy, que ponga la primera parte. Vamos a ver la primera parte del Salmo 19. Aquí estas imágenes son del telescopio Jack Webb, de las estrellas en el universo. Y esto está conectado con las promesas de Dios, de nosotros poder llegar a recibir la vida eterna. Y aquí lo tenemos en el Salmo número 19. Los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Y vean estas fotos, ven estos colores, estos patrones, ven lo que Dios ha hecho. Y son billones y billones y billones de estrellas. Y este es el Dios quien está involucrado con nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. Estamos en un pacto de vida eterna con Jesucristo y con Dios el Padre. Pensemos de esta manera. Y en su propia computadora usted puede ir y ver todas estas imágenes que están en ese sitio. Día tras día derraman palabras y noche tras noche revelan conocimiento. No hay palabras ni idioma donde sus voces no sean escuchadas. Todo el mundo ve a las estrellas y se preguntan, ¿verdad? Todas estas cosas, ¿verdad? Que tratan de hacer, de ir al espacio, Elon Musk incluido, ¿verdad? Que está tratando de ir al espacio. Es muy interesante porque todas las cosas para que todo funcione, para que puedan llegar todo esto al espacio, todo tiene que estar perfecto, ¿verdad? En otras palabras, es moralidad absoluta en la ley de las obras para poder llegar esto al espacio, porque si no, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan a todos estos 5 astronautas que murieron porque había cosas que no estaban correcto? Bueno, mi opinión es que Dios eh, llevó a muchas de estas personas a crear este tipo de telescopios para nosotros poder tener este tipo de instrumentos para ser inspirados en ver en las cosas que Dios ha hecho. Versículo 4. Su línea ha salido a través de toda la tierra y sus palabras a los confines del mundo. En ellas él ha colocado un tabernáculo para el sol, el cual es como un novio saliendo de su cámara y se regocija como un hombre fuerte, puesto para correr una carrera. Su salir es desde un fin del cielo y su circuito es hasta el otro fin. Y no hay nada oculto de su calor. Y pongamos atención a lo que va después. Después continúa la ley de Dios como es perfecta. ¿No pensamos acaso que las leyes de Dios, de un Dios perfecto, que no nos iba a dar leyes perfectas y cosas perfectas?
absolutamente. Así es de que esto encaja perfectamente, como después ya veremos, capítulo 19, 20, 21 y 22. Y, y el capítulo 22 del Salmo 22 es un anticipo, ¿verdad? De la crucifixión, que fue lo que vimos en Génesis 22, ¿verdad? Vimos el sacrificio de Isaac, ¿verdad? El 22 y quizás veamos todavía más paralelos mientras continuamos.